La clínica CIES, sucursal Sucre, advirtió que durante la pandemia por el COVID-19, los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, ITS, se han incrementado, al igual que la violencia sexual contra las mujeres, donde también están niñas y adolescentes. Hola, soy Mónica Calavi y te invito a acompañarnos en este podcast de revista de Correo del Sur y El Potosí para hablar de temas relacionados a la sexualidad de los bolivianos. Desde mi punto de vista pienso que está postergada, ¿no? Todos y todas por el tema de la situación del COVID hemos volcado nuestra mirada a este tema tan sensible que estamos atravesando. Sí, y también eso sucede con los centros de salud, ¿no? Tanto públicos como privados. Es por esa razón de que muchos y muchas adolescentes y también los y las jóvenes no acceden a la información en salud sexual y salud reproductiva. Es por esta razón de que los casos de embarazos en adolescentes, los casos de violencia en parejas también se han incrementado, ¿no? Si bien no se tienen datos estadísticos. Era Ana María Salas, pedagoga responsable de servicio educativo del CIES Sucre, que es parte de la Fundación Internacional Planet Parenthood, que ofrece en Bolivia servicios de salud sexual y reproductiva. Ante la voz de alerta sobre incremento de enfermedades sexuales en mujeres muy jovencitas durante la pandemia, consultamos al CEDES o Servicio Departamental de Salud Chuquisaca en la persona del doctor José Sandoval, quien dijo que no se detectaron casos de ITS el 2020, aunque sí aislados casos en el grupo etario comprendido entre los 11 y 19 años reportados en el último quinquenio. Lo cierto es que adolescentes y preadolescentes están iniciando su vida sexual muy temprano por la cultura hipersexualizada en la que se ven inmersos y por el consumo de bebidas alcohólicas en fiestas donde mantienen relaciones sexuales sin tener protección que además de acarrear una infección pueden derivar en un embarazo no deseado, según nos dijeron en el CIES. Volviendo a los datos del CEDES, los embarazos adolescentes han reducido en un 2% durante el 2020, el año que ingresó la pandemia y donde se vivió el confinamiento. La mayoría de los 29 municipios que tiene Chuquisaca, uno de los 9 departamentos de Bolivia, muestran un descenso de embarazos en jovencitas menores de 19 años, aunque en otros municipios del área rural hay un incremento significativo. En el ámbito nacional, las estadísticas muestran un descenso en los embarazos adolescentes del 42%. Esto desde el 2015, cuando se registraron más de 82,000 embarazos. Ya en 2019 bajaron a 47,212 y de acuerdo a proyecciones de datos oficiales, el 2020 la cifra debe encontrarse por debajo de los 35,000 casos. Según el Sistema Nacional de Información en Salud SNIS, reportó que en 2020 se produjeron un promedio de 90 embarazos por día de niñas y adolescentes menores de 19 años. De entre ellas, por lo menos 4 serían menores de 15 años víctimas de violación. Una dimensión real de los datos y estadísticas ayuda a entender el problema, más aún cuando se trata de este tema tan delicado que asusta a la población y a las autoridades que se ven frente a la toma de decisiones en torno a derechos sexuales y reproductivos de la población. La realidad es que miles de mujeres muy jovencitas, o diremos prácticamente niñas, se embarazan cada año en Bolivia, ya sea dentro de una situación de violencia sexual o a través de relaciones consentidas, que en muchos casos derivan en abortos legales o clandestinos, que es otra arista dentro de esta problemática social que involucra la sexualidad de los bolivianos. Desde luego que también está el tema de las infecciones de transmisión sexual y el incremento de casos de cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, así acuden mujeres que solicitan abortos legales o interrupciones de su embarazo, respaldándose en la sentencia constitucional 206-14, que habilita el aborto legal por poner en peligro la salud o la vida de la madre cuando existen malformaciones congénitas letales o cuando el embarazo es producto de estupro, violación o incesto. Roxana González, de ADEVIFA, Asociación de Defensa de la Vida, aseguró que la práctica del aborto, según la sentencia 206-14, favorece al violador y no así a la mujer.
Y esto ha provocado, por supuesto, mayor violencia a la mujer. Ya no hay ese respeto hacia la mujer. Si uno dice he quedado embarazada, simplemente el varón dice, bueno, abórtalo, es legal, yo te voy a pagar. Y hasta el tema de las violaciones, ¿no es cierto? Si un padre, un tío, un abuelo, un primo, un vecino te abusa, te viola y quedas embarazada, abórtalo. Y más si es un país donde, como tenemos esa sentencia famosa, que hace que a simple denuncia de la violación ellos deben producir el aborto, por supuesto, ¿a quién va a favorecer? ¿A esa niña, adolescente o mujer que se ha embarazado y que ahora va a hacerse un aborto? No, va a favorecer al violador. El violador sabe que ya es legal el tema del aborto en nuestro país y va a seguir violando y va a seguir embarazando. En la clínica CIES, que es privada, se practicaron 113 abortos en 2019 y 145 en 2020, donde el costo es de $200 o más, dependiendo del mes de gestación del bebé, según aclaró Ana María Salas. También se producen abortos legales en el Hospital de la Mujer como parte del sistema público. En cuanto al CIES, Salas nos explica que las mujeres que solicitan interrupción legal de sus embarazos primero pasan por el servicio de orientación, donde reciben información sexual y reproductiva y donde se les ofrece métodos anticonceptivos para evitar futuros embarazos. En su laboratorio, cada día realizan unas 5 pruebas de embarazo a adolescentes, que en casi todos los casos resultan positivas. Salas alerta sobre el peligro de que el adolescente en situación de embarazo no planificado tome la decisión de someterse a un aborto clandestino. Cabe informar que también el aborto legal, sea químico o quirúrgico, puede implicar consecuencias físicas para la madre, desde la imposibilidad de volver a tener otros hijos hasta la muerte. Por eso hacen firmar a las mujeres un consentimiento ante las posibles y reales consecuencias. Desde luego, la solución al problema no es el aborto, sino una consecuencia más. Y para buscar soluciones al embarazo adolescente no deseado, nos adentramos en las causas. Desde el CIES, Ana María Salas dice que la causa es la falta de acceso a una educación sexual y reproductiva que quedó rezagada por la emergencia sanitaria, haciendo énfasis en que un adolescente que se embaraza, así haya consentido las relaciones, se trata de un caso de violencia sexual. Muchas personas podrían decir, pero es un caso más, un caso menos, pero la cuestión es que estamos hablando de vidas, estamos hablando de adolescentes menores de 19 años, entonces tales son las situaciones, por ejemplo, de adolescentes que están embarazadas entre los 12, 13, 14 años, pese a que hayan consentido, si es que han consentido acceder a tener una relación sexual, ya se considera pues un delito de violencia sexual, ¿no? Entonces, muchas de las niñas y adolescentes están pasando por situaciones de violencia sexual constantemente, ¿no? Más aún en el tiempo de cuarentena, que fue el año pasado. Y a esto se le debe de añadir de que los centros de salud en su mayoría no están priorizando lo que es la información en salud sexual, salud reproductiva, tampoco se está ofertando lo que son los diferentes métodos anticonceptivos para su protección. Para la gerente de Aldeas Infantiles SOS de Sucre, Paola Chirinos, otra de las causas de la violencia sexual y embarazos adolescentes es la sobreexposición de niños y jovencitos a los contenidos sexuales, presentes por ejemplo en la música reggaetón, que inducen a la práctica de la sexualidad sin establecer vínculos de afecto y respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Los mensajes que vienen en bombardeo en forma de música a través de estas nuevas formas y estas nuevas expresiones musicales como el reggaetón nos dan clara muestra del nivel que ha alcanzado esta naturalización de la violencia. Escuchar las letras de estas canciones nos muestran sociedades de jóvenes que están concibiendo a la otra persona como un objeto, que están concibiendo la relación sexual como la cosa menos cuidada, menos segura, menos vinculada al afecto o siquiera al placer del otro.
Son canciones muy violentas en su mensaje, con una gran carga misógena, una gran falta de empatía hacia la otra persona, especialmente hacia las mujeres, y eso es lo que están consumiendo nuestros jóvenes, nuestros niños. Otra causa sería la cultura de la violencia instituida en muchas familias, que es transmitida a los hijos. También está la falta de confianza y comunicación en los hogares, donde los niños y adolescentes no experimentan un ambiente de armonía y de seguridad. Imaginario social de nuestro país, la sexualidad está íntimamente vinculada a la violencia. Hay voces que piden educación sexual desde temprana edad. Paola Chirinos, de Aldea CCOS, reflexiona sobre el abordaje de la educación sexual en Bolivia. Mencionar la sexualidad como un elemento de derecho nos puede ayudar a entender este tema más allá de ideologías o posiciones respecto a él. Si entendemos que la sexualidad es parte inherente del ser humano, tenemos que entender entonces que el acceder a una vida de goce pleno, saludable y responsable del mismo es parte del desarrollo del individuo, de la persona, del niño, la niña, el adolescente. Por lo tanto, tiene que ser abordado de manera continua y sostenida en todos los ámbitos donde están presentes los niños, es decir, sus familias, sus escuelas, las sociedades. De una u otra forma, el tema de la educación sexual desde una perspectiva integral ya está siendo introducido en el tapete de discusión de los bolivianos, que seguramente acarreará decisiones desde el Estado. El politólogo Agustín Laje, desde Argentina, advierte a los padres de familia y a los políticos de América Latina a estar muy atentos cuando se hable de implementar planes de educación sexual integral, que, como en el caso de Argentina, llegó a ser impuesto y ahora es parte de la currícula de los estudiantes, donde a nombre de la educación sexual se introducen intereses ajenos como adoctrinamiento sobre ideología de género desde el jardín de infantes, además de encaminar la legalización del aborto, que de hecho ya se aprobó en ese país. Entre algunas acciones en Bolivia están las que se tomaron en Pando con la aprobación de un plan departamental multisectorial de prevención de embarazos en niñas y adolescentes apoyado por el UNFA, argumentando la alta prevalencia de embarazos en menores de edad en esa región. Este plan, entre sus objetivos, busca de construir conocimientos, actitudes y prácticas conservadoras de la sociedad en general a propósito del machismo, y posiciona entre sus palabras claves anticonceptivos, derechos sexuales, derechos reproductivos, igualdad de género, pobreza, prevención, violencia sexual. No aparece en palabras como familia, relaciones afectivas, guía de padres. Tampoco mencionan ningún valor. Por su parte, Roxana González, de Adevifa, recomienda prudencia en las familias y en los gobiernos frente a las intenciones de organizaciones que desde hace años vienen trabajando en Bolivia, las cuales en su criterio manejan deliberadamente las cifras para imponer intereses, sobre todo cuando se trata de embarazos adolescentes, abortos clandestinos, mortandad en mujeres, entre otros, con el único fin de presionar a los gobiernos y estructurar un discurso que impulse la aprobación de normativas que no están guiadas por un interés auténtico del bienestar de la mujer. Todo lo que dice, sobre todo en nuestro país, sí es Maristop, IPAS, que tiene también una gran influencia, no solamente en la población, sino a nivel gubernamental, que son parte de Planned Parenthood, que es una institución muy grande pro aborto en Estados Unidos, y también UNFA, que tiene mucha ligazón y muchos convenios con Bolivia, son parte de lo que son las organizaciones internacionales que van planificando y trabajando en los diferentes países con esto de la ideología de género, que implica también la aprobación legal del aborto. Ahí también se incluye y se sabe que la ONU, la OMS, está también dentro de esta línea, y tienen ese apoyo de organizaciones multimillonarias internacionales para poder implementar este plan de la ideología de género. Su discurso es muy tentador, es muy bonito, convence a las personas, desde la población hasta el mismo gobierno, porque saben utilizar
los argumentos, leyes a su manera, manipular eso, maneja mucho dinero, compran muchas conciencias, desde los civiles hasta personas de gobierno, tienen sus organizaciones de diputados, senadores, que son parte del trabajo que ellos tienen, porque manejan cantidades multimillonarias de dinero. Cree que la situación puede ser revertida a partir de un interés real por asumir políticas públicas en favor de la población, especialmente de las mujeres, mientras se vean libres de la injerencia de organismos internacionales. Podríamos revertir esta situación de violencia, de abortos, de embarazos en adolescentes y otras cosas, si es que nos desligaríamos de estas presiones internacionales, porque sabemos que la ONU, la OMS, UNFA, en este caso una institución que pisa un poco fuerte en nuestro país, son los que presionan a los estados. Adevifa dice que es urgente encarar la educación sexual y cuando se llegue a los chicos con la misma, más allá de enseñarles cómo usar un condón o métodos modernos de anticoncepción, también se les enseñe sobre la importancia de mantener la pureza y destacarla como una virtud. También que se hable de la abstinencia como el método más efectivo para evitar enfermedades o embarazos no deseados, como se hizo en Uganda, África, que repercutió en el descenso de índices de embarazos no deseados y contagios de enfermedades. Nosotros construimos a nuestros hijos, construimos a nuestras nuevas generaciones con las cosas que les enseñamos, con las cosas que les decimos, con las cosas que promovemos. Si yo le digo, hazlo, toma condón, ellos lo van a hacer. Pero si yo le digo, como papá, como médico, como especialista, como diputado, como autoridad, les digo, cuiden su cuerpo, manténganse puros sexualmente, hasta el momento que realmente decidan tener una pareja formal, y qué mejor hasta el matrimonio. Y yo sé que cuidaríamos y rescataríamos a muchos jóvenes de la promiscuidad sexual y evitaríamos tantos problemas de los cuales estamos hablando. ¿Sabes cuál es la riqueza de una nación? Sí, los niños y los jóvenes. Así que cuidemos nuestro tesoro desde nos encontremos, como padres, como educadores y más aún como autoridades. El gobierno y autoridades bolivianas, cuando se vean frente a decisiones que involucren el bienestar y la integridad de su población, sobre todo en lo relacionado a la sexualidad, deben estar alertas a los intereses internacionales y ser muy celosos de la soberanía de la nación para no ceder ante presiones. Más bien, deben concentrarse en una educación sexual integral, saludable, completa y libre, que incluya valores, que vele por el cumplimiento de las leyes y que protejan a la mujer y a la familia bolivianas.